Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos entre manos una obra que, bueno, vamos a diseccionarla a fondo porque promete muchísimo. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que el tema de hoy da para largo. Hablamos del libro Criptomonedas para Damis, escrito por Víctor Ronco Viladot y Carlos Vallejo González. Y, a ver, resulta un poco curioso abordar un texto con ese título, ¿verdad? Ya, totalmente. Suena súper básico. Exacto, sobre todo porque sabemos que quienes nos escuchan habitualmente ya tienen bastante callo en este mundo. No necesitamos explicar qué es un Bitcoin desde cero. Claro, no vamos a perder el tiempo definiendo lo que es una cripto. El valor real de este documento no está ahí. Para nada. El objetivo hoy, nuestra misión, digamos, es ir mucho más allá de ese ruido mediático, olvidarnos un rato de la especulación financiera, de si el precio sube o baja hoy, todo esto. Porque en el fondo, esta arquitectura está cambiando nuestra comprensión más básica sobre qué es el dinero, cómo funciona la confianza y cómo intercambiamos valor en la sociedad. Totalmente de acuerdo. Es un cambio de paradigma brutal. Vale, vamos a desglosar esto. Y para arrancar, creo que resultará imprescindible mirar un poco hacia atrás y, bueno, cuestionar la propia naturaleza de lo que consideramos dinero. Es que es el punto de partida necesario. Al repasar la historia económica, es muy fácil olvidar que el concepto de dinero no ha sido siempre igual. Ha estado en constante mutación. Empezamos con el trueque, claro. Exacto. El libro de Ronco y Vallejo traza muy bien esa evolución para evidenciar que el dinero es, ante todo, una tecnología de confianza. El trueque tenía un problema enorme. La doble coincidencia de necesidades, ¿no? Yo tengo manzanas, tú tienes zapatos, pero igual no quieres mis manzanas. Eso es. Por eso pasamos a usar bienes con valor intrínseco o utilidad práctica, como la sal, de ahí viene la palabra salario, o los metales preciosos. Y el salto a la moneda cunada, que los autores sitúan alrededor del año 600 a.C. En regiones como Oriente Medio, India, China. Ese es un punto de inflexión crítico, fíjate. ¿Por qué exactamente? Porque ahí se traslada la confianza. Ya no confías solo en el material físico, en el trozo de metal, sino en la autoridad central que acuña y respalda esa moneda. Ah, claro, el rey o el gobernante de turno. Exacto. Y eso sienta las bases de lo que hoy conocemos como dinero fiduciario o dinero fiat. Y luego la cosa se complica bastante más cuando entra en juego el dinero bancario. Los autores se van a la Italia del siglo XV con esos certificados de depósito respaldados por oro. Sí, los orígenes de la banca moderna. Pero lo que realmente me llama la atención del libro es cómo explican la clave de bóveda del sistema financiero actual y uno de sus mayores puntos de fricción. A ver, el famoso concepto del coeficiente de caja. La reserva fraccionaria. Es un tema peliagudo. Básicamente es la práctica de mantener solo una pequeña fracción de los depósitos de los clientes en la caja del banco. Mientras prestan el resto a otras personas para expandir la oferta monetaria, claro. Es un mecanismo que dinamiza el crédito, desde luego. Sí, dinamiza el crédito, pero también introduce un riesgo sistémico tremendo. Y bueno, eso quedó dolorosamente claro en la crisis financiera de 2008. Totalmente. Y hay otro apunte histórico muy bueno en el texto. Nos recuerdan que la desmaterialización del dinero no es algo exclusivo de la era de Internet. Ah, lo de la tarjeta de crédito. Exacto. En 1949, con la tarjeta Diners Club, nace el dinero electrónico. Dinero de plástico. Fíjate que hoy en día una fracción ínfima de la masa monetaria global existe en formato físico. O sea, billetes y monedas de verdad hay muy pocos. La inmensa mayoría son simplemente apuntes contables en los servidores de los bancos comerciales y centrales. Números en una pantalla. Eso es. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque para contrastar esos servidores bancarios modernos, los autores nos llevan de viaje a la isla de Yap, en la Micronesia. Una historia fascinante, la verdad. A primera vista parece una simple curiosidad antropológica, pero es quizás la analogía perfecta para ilustrar la naturaleza de un registro distribuido. Las famosas piedras Rai. Imagina, para quien nos escucha, hablamos de una comunidad que utilizaba rocas gigantescas. Algunas pesaban varias toneladas como moneda. Y claro, no vas a ir al mercado cargando con una piedra de 3 toneladas para comprar pescado. Imposible. Entonces, la solución de los habitantes de la isla fue brillante. Dejaban las piedras donde estaban y llevaban un registro oral. Un registro público y compartido por todos. Exacto. Si tú me comprabas algo con una piedra, todos en la isla sabían que a partir de ese momento, esa piedra en concreto era mía, aunque siguiera físicamente en tu jardín. Es que el caso de la isla de Yap demuestra que el dinero, en su forma más pura, es simplemente un sistema de información y contabilidad. Una memoria colectiva. Eso es.
Cuando ocurría una transacción, toda la comunidad actualizaba su memoria colectiva. No existía una autoridad central ni un jefe de la tribu que tuviera que firmar un papel. ¿El consenso generalizado de esa red social era la única fuente de verdad? Y por eso es el ancestro conceptual perfecto del blockchain, un libro mayor público, inmutable por consenso y completamente desprovisto de intermediarios. Llama muchísimo la atención cómo ese modelo primitivo tuvo que esperar tantos siglos para encontrar su equivalente en el mundo digital. Bueno, ¿hizo falta que la tecnología avanzara lo suficiente? Y aquí el texto profundiza en algo clave. Las criptomonedas no surgieron de la nada por un avance técnico aislado. Son el resultado de una convergencia entre criptografía avanzada y la filosofía del movimiento cypherpunk. Los cypherpunks, sí. Esta gente fue muy visionaria. Ya en los años 80 y 90 identificaron que la era digital amenazaba con erradicar la privacidad financiera por completo. Claro, si todo el dinero pasaba a ser digital y estaba bajo el control de instituciones centralizadas, el potencial para una vigilancia masiva era absoluto. El libro rescata figuras esenciales de este movimiento. Por ejemplo, el criptógrafo David Chaum, que ya en 1990 funda DigiCash. Chaum fue un pionero absoluto. Implementó el concepto de las firmas ciegas. Exacto. Una técnica criptográfica que permitía transferir valor digital preservando el anonimato. Y además solucionaba en ese entorno, aunque fuera centralizado, el problema del doble gasto. Es decir, evitar que alguien pudiera simplemente copiar y pegar una moneda digital, como si fuera un archivo MP3, y gastarla 2 veces. Que era el gran reto tecnológico de la época. Y toda esta preocupación por la soberanía individual queda magistralmente plasmada en el Manifiesto Criptoanarquista, publicado por Timothy Simei en 1988. Un texto muy contundente. Hay que aclarar, por supuesto, para la audiencia que al mencionar este manifiesto no estamos tomando partido ni validando posturas ideológicas concretas. Simplemente estamos exponiendo de forma imparcial las ideas que los autores recogen como el sustrato histórico de esta tecnología. Desde luego. Es un dato histórico que este documento ya preveía el uso de la criptografía asimétrica para construir un sistema económico paralelo libre de fronteras. Pero toda esa efervescencia ideológica y técnica necesitaba un catalizador. Y ese momento llegó con el colapso financiero global. El contexto histórico es indivisible del nacimiento de Bitcoin. Nos situamos en el 31 de octubre de 2008. En medio de la tormenta perfecta de los rescates bancarios. Ahí es cuando alguien, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, publica en una lista de correo de criptografía el famoso White Paper, Bitcoin, un sistema de dinero electrónico peer-to-peer. Una propuesta que por fin resolvía el problema del doble gasto, pero esta vez en un entorno completamente descentralizado. Y poco después, en enero de 2009, se mina el primer bloque. El bloque Génesis. Eso es. Y se realiza la primera transacción hacia el criptógrafo Halfini. Por cierto, el enigma sobre la identidad de Nakamoto sigue siendo uno de los temas más debatidos. El libro repasa los sospechosos habituales, claro. Nick Szabo, que ya había teorizado sobre Bitgold, Wei Dai, creador de B-Money, o Adam Back, el inventor de Hashcash. Sí, pero más allá de la curiosidad de saber quién era, el anonimato y la posterior desaparición de Nakamoto es probablemente la mayor fortaleza del protocolo. Completamente de acuerdo. Al no haber un líder visible, no hay un punto central de fallo. No hay un director ejecutivo al que un gobierno pueda presionar o citar a declarar ante un tribunal. Esa ausencia consolida su naturaleza distribuida. Y lo fascinante de esto es cómo se sostiene todo el ecosistema sin un servidor maestro. A través de los nodos, ¿verdad? Exacto. La red se apoya en la tecnología de libro mayor distribuido, lo que llamamos DLT. En la práctica, esto significa que hay decenas de miles de nodos por todo el planeta. Ordenadores independientes. Sí, que almacenan y verifican constantemente una copia exacta de todo el historial de transacciones. El texto menciona que, a principios de 2020, este registro histórico superaba ya los 260 gigabytes. Lo cual significa que para apagar la red tendrías que desconectar simultáneamente todos y cada uno de esos miles de ordenadores en diferentes países. ¡Misión imposible! Entiendo perfectamente la teoría de la resistencia a la censura basada en esa distribución geográfica, pero siempre surge una duda crucial. A ver, dime. ¿Cómo se asegura el consenso? O sea, ¿hasta qué punto garantiza el sistema que ningún participante malicioso pueda reescribir la historia o inyectar transacciones falsas, teniendo en cuenta que son miles de personas anónimas? Pues ahí entra la genialidad de la prueba de trabajo, el proof of work.
Para añadir un nuevo bloque de transacciones al registro, los mineros compiten entre sí. Estos mineros operan hardware informático súper especializado, ¿no? Muy potentes, sí, y compiten para resolver un desafío criptográfico muy complejo. Este proceso requiere un gasto masivo de energía y poder computacional. Lo que introduce un coste real, físico y tangible en el mundo digital. Exactamente. El primer minero que resuelve el acertijo, que ocurre aproximadamente cada 10 minutos, tiene el derecho de empaquetar las transacciones y añadir el bloque. Y a cambio de asegurar la red, recibe una recompensa en bitcoins de nueva creación. Así se logra el consenso. La red siempre va a confiar en la cadena de bloques que acumula la mayor cantidad de trabajo computacional demostrado. Esto hace que intentar defraudar al sistema sea económicamente inviable. Te costaría más dinero el ataque que lo que podrías robar. Básicamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque esto nos lleva a uno de los puntos más potentes del libro. Bitcoin no es solo una arquitectura tecnológica novedosa. Para nada. Es una política monetaria en sí misma. Una política determinista y radicalmente opuesta a los sistemas convencionales. Las reglas de emisión están codificadas en el protocolo y son inmutables. Y la regla más sagrada es el límite de emisión. Matemáticamente, jamás existirán más de 21 millones de bitcoins. Una cifra que los autores estiman que se alcanzará hacia el año 2140. Ese control estricto de la oferta es lo que le da sus propiedades desinflacionarias. Es escasez digital absoluta. Y el mecanismo que regula cómo se emiten esos bitcoins es el halving, Un evento programado para ocurrir cada 210.000 bloques. que viene a ser un ciclo de unos 4 años más o menos. Sí, y su función es reducir a la mitad la recompensa que perciben los mineros. En 2009 se emitían 50 bitcoins por bloque. En 2012 bajó a 25. Y para mayo de 2020, esa recompensa ya se había ajustado a 6,25 bitcoins. Si conectamos esto con el panorama general, el contraste con el sistema fiduciario contemporáneo es abismal. Totalmente. Los bancos centrales operan bajo un mandato discrecional. Pueden expandir la masa monetaria, imprimir dinero nuevo como herramienta para gestionar la economía. Y eso inherentemente devalúa la moneda a lo largo del tiempo, genera inflación y erosiona el poder adquisitivo de los ahorros de la gente. En contraposición, la base monetaria de Bitcoin se rige por matemáticas puras, totalmente auditables y ajenas a cualquier decisión política temporal. Es un paradigma que elimina el riesgo institucional. Pero claro, para que todo este registro auditable no se pueda manipular a posteriori, depende de una criptografía muy estricta. Hablemos de eso, de la inmutabilidad. Cada bloque incluye un hash. Un hash es como una huella digital alfanumérica única de ese bloque. Pero la magia está en que ese hash incluye también el hash del bloque inmediatamente anterior. Y es precisamente ese entrelazamiento, esos eslabones, lo que da a la cadena su inmutabilidad. Claro, si a un atacante intenta modificar una simple coma en una transacción de hace 3 años, el hash de ese bloque cambia por completo. Y al cambiar, el enlace con el bloque siguiente se rompe matemáticamente. Los demás nodos detectarían la trampa al instante y rechazarían esa versión. Para salirse con la suya, el atacante tendría que recalcular la prueba de trabajo de ese bloque y de todos los siguientes. Que requeriría controlar más del 51% del poder computacional global. Algo prácticamente imposible hoy en día a nivel logístico y financiero. Así que la seguridad a nivel de protocolo es robusta. Pero el libro subraya un aspecto súper crítico respecto a la seguridad a nivel de usuario. Ah, la criptografía asimétrica, el talón de Aquiles para mucha gente. En este ecosistema usamos pares de claves. Una clave pública, que es como el número de IBAN de una cuenta bancaria, que puedes dar a cualquiera para recibir fondos. Y una clave privada, que sería como tu código PIN, pero mucho más complejo. Es lo que autoriza el gasto. La gestión de estas claves introduce una fricción enorme para la adopción masiva. Y los autores son muy enfáticos con esto. El paradigma se resume en una frase clave. Tus claves, tu dinero. Exacto. Al eliminar el intermediario bancario, también eliminas la red de seguridad a la que estamos tan acostumbrados. La responsabilidad individual es absoluta. No hay margen de error. El pseudoanonimato y la autocustodia implican que si pierdes tu clave privada, pierdes el acceso a tus fondos de forma irrecuperable. No puedes llamar atención al cliente para restaurar la contraseña. No hay botón de control Z. Si te equivocas de dirección al enviar dinero, se pierde.
Custodiar tu propio patrimonio te da resistencia ante la censura, sí, pero exige una disciplina informática que, sinceramente, la mayoría de la población no tiene. Es una responsabilidad inmensa. Sin embargo, limitarnos a entender esta tecnología solo como un sistema monetario sería quedarnos muy cortos. Muy corto, sí. El texto va un paso más allá y explora los contratos inteligentes, los smart contracts. Que abren la puerta a aplicaciones mucho más complejas. ¿Cómo los definirías? Un contrato inteligente es, en esencia, un programa informático que se ejecuta sobre el blockchain. Verifica y ejecuta de forma autónoma un acuerdo. La lógica condicional de toda la vida. Si ocurre A, entonces se ejecuta B. Exacto. Pero hay un desafío técnico. El blockchain está aislado. No sabe lo que pasa en el mundo real. No sabe si ha llovido o si un vuelo ha llegado tarde. Y ahí es donde entran los famosos oráculos. Los oráculos son puentes. Introducen datos externos verificados en la cadena de bloques, para que los contratos inteligentes puedan reaccionar. Esto plantea una pregunta importante para quien nos escucha. ¿Cómo afecta todo esto a nuestro día a día? Más allá de comprar y vender criptomonedas. Los autores dan ejemplos buenísimos. Pensemos en el sector asegurador. Un seguro de vuelo, por ejemplo. Eso es. Compras una póliza a través de un contrato inteligente. Las reglas son claras. Si el avión se retrasa más de 30 minutos, te indemnizan. Y el día del vuelo, si hay retraso, un oráculo conectado a la base de datos del aeropuerto confirma el dato. Lo introduces en la red y el contrato inteligente te transfiere el dinero automáticamente a tu monedero. Sin papeleos, sin pelearte con atención al cliente, sin peritos, la confianza se automatiza mediante el código. Otro sector que se va a transformar por completo es el inmobiliario, mediante la tokenización de activos físicos. Esto es fascinante. Dividir la propiedad de un edificio comercial en millones de participaciones digitales o tokens. Y si tú posees uno de esos tokens, recibes automáticamente tu parte proporcional del alquiler mensual que pagan los inquilinos, gestionado por un contrato inteligente. Aporta liquidez a un mercado súper rígido y democratiza inversiones que antes solo eran para grandes capitales. Y no solo hablamos de finanzas. El libro entra de lleno en la identidad soberana y la sanidad. Estonia es un referente en identidad digital. Y en salud mencionan proyectos como Medical Chain. A ver, hoy en día nuestros historiales médicos están fragmentados y son vulnerables. En distintos hospitales, clínicas. Con esta tecnología, el historial se cifra en un registro distribuido. El paciente recupera el control de sus datos. Mediante firmas criptográficas, tú decides qué especialista puede ver tu información y por cuánto tiempo. Rediseña por completo la privacidad. Y por último, fíjate en la logística y el Internet de las cosas, el control de la cadena de frío. Súper importante para alimentos o vacunas. Con sensores en los camiones, se registra la temperatura de forma continua. Si la temperatura sube y se rompe la cadena de frío, el oráculo lo graba de forma inmutable en el blockchain. Así, no hay disputas entre el transportista y el supermercado sobre quién tuvo la culpa. La trazabilidad es irrefutable. Queda grabado en piedra, como en la isla de Yap. Tal cual. Bueno, a lo largo de este análisis de la obra de Ronco y Vallejo, creo que queda clarísimo que el blockchain no es solo una anécdota especulativa. Es una infraestructura fundamental para transferir valor y confianza sin intermediarios. Y llegados a este punto, yo dejaría una reflexión para nuestra audiencia. Si asumimos que esta tecnología ya puede registrar identidades, ejecutar contratos y custodiar valor mejor que muchas empresas, nos enfrentamos a un reto sociológico inmenso. Totalmente. La pregunta no es si la tecnología va a funcionar. La pregunta es qué roles van a quedar obsoletos. Si una red autónoma puede certificar la verdad, ¿cómo tendrán que reinventarse los notarios, los bancos, los registros de la propiedad o incluso los gobiernos? Para sobrevivir en un mundo que ya no necesita que hagan de intermediarios de nuestra confianza. Es, sin duda, el gran desafío institucional de las próximas décadas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos escuchamos en la próxima disección.